Ok, perfecto. Terminamos el práctico una vez, nos faltaba hacer el 8 y el 9 y los otros dos que no he podido revisar los vamos a ver el sábado, espero, y si no puedo sábado, pues domingo. Yo les voy a avisar cuando pueda tener libre para revisar estos ejemplos. Por ahora hagamos el 8, ¿no? No sé qué tanto habrán visto con el ingeniero, de qué manera tan profunda habrán visto los amplificadores, el amplificador operacional diré, pero vamos a intentar ir explicando paso por paso. Por ejemplo, a ver, ¿qué nos pide el ejercicio? En realidad, esta serie de ejercicios es para aprender todas las configuraciones posibles de amplificadores operacionales, que en este caso son, bueno, las 4 básicas que son las más importantes. 4 o 6 creo que son, vamos a revisar. La primera, ¿qué tienen? Tienen una señal de entrada, a ver, creo que puedo dibujar aquí encima, sí. Hay una señal de alterna, que es esta de aquí. Qué raro, ok. Va conectada al negativo del amplificador operacional. La entrada inversora se reconoce porque tiene el negativo. Asuman el signo negativo como el de inversor y el positivo como el no inversor. O sea, la entrada no inversora está conectada a tierra, 0 voltios. Existe una resistencia de retroalimentación. ¿Qué significa la retroalimentación? Que yo la salida, parte de esa señal, la voy a tomar. Esta resistencia lo que hace es agarrarme esa señal, porque si no hubiese esta resistencia, sería otra configuración llamada el seguidor, la cual no se toma en cuenta aquí. Si sobra tiempo la explico, pero no habría retroalimentación. Sin la resistencia no se agarra una señal como tal, ¿ok? Y no se puede tomar esa señal de salida para hacer cálculos a la entrada. El seguidor lo único que hace es repetirte la señal. Lo que entra aquí, digamos, lo repite. Seguidor o repetidor creo que se llama. Suena algo tonto tener una entrada aquí que la salida te devuelve lo mismo, pero tiene sus aplicaciones, sobre todo en conversores los ADC, los conversores analógico a digital. Es muy útil, así que no es una tontería. No me voy a explayar en eso, vamos a ir, esto solamente como teoría y como curiosidad. Sigamos, ¿no? Para eso existe la resistencia de feedback. Cuando existe resistencia de feedback, que es el inglés para retroalimentación, es porque voy a tomar una señal de salida para analizarla, para retroalimentar mi circuito y tomar esas medidas para usarlas a la entrada. No sé si ustedes llevan como tal alguna materia de control, me imagino que sí, es decir, control digital, algo por el estilo. Pero en los sistemas de control esto de la retroalimentación es primordial, porque retroalimentar me permite, si yo quiero por ejemplo una salida de 5 voltios y en mi conversión yo llego a 6.5, la salida yo la voy a poder leer y voy a poder hacer arreglos. Le voy a decir a mi sistema, quería 5, estoy obteniendo 6.5 por ejemplo, solucionarlo. Entonces van a suceder procesos que seguramente van a bajar el voltaje. Digamos que ahora es 4.5, más cerca, pero no es el posible. Ahora le va a decir, oye, tengo menos. Lo va a devolver la información a la entrada, vamos a tener que hacer algo, y así va a ser constantemente hasta que mantengamos los 5 directos, ¿no? Esa es la utilidad de la retroalimentación. Quería comentarla para que se entienda por qué existe. Ahora vamos al circuito como tal. Voy a ver si puedo hacer esto. Ahora sí me permite. Es para copiar esta imagen y no estar dibujando yo, que esta es clase de electricidad, no de dibujo. Y bueno, pongámoslo aquí. Me hice el ejercicio tomando como modelo matemático el amplificador operacional. El cortocircuito virtual determina los voltajes de salida para cada circuito considerando esos valores de entrada. ¿Qué es el cortocircuito virtual? Bueno, los amplificadores tienen algo muy bonito y es parte de la magia que tienen. Que tienen algo llamado el cortocircuito virtual, que es lo que voy a dibujar aquí. Es en las entradas. Es línea punteada o línea segmentada. ¿Por qué? Sucede un fenómeno muy especial y es que en esta parte de aquí, ¿okay?, la corriente ve un circuito abierto y el voltaje ve un circuito cerrado. Por eso se llama cortocircuito virtual, porque el voltaje ve una línea cerrada, es decir, ve que está esto cerrado,
Sin embargo, la corriente ve que esto está abierto. ¿Para qué? ¿Y por qué sucede? Bueno, resulta que a las entradas del amplificador, de los amplificadores operacionales, la corriente que circula por aquí, resulta que, digamos, si yo asumo una corriente I1 y una corriente I2, es cero. En este dibujo es obvio, ¿no? Porque está conectado a tierra, entonces vos dirías, claro que es cero. Pero en esta parte de aquí vos esperarías que, habiendo una corriente entrando por aquí, por leyes de Kirchhoff, pues se divide, ¿no? Podemos asumir que se dividen en dos corrientes de salida. Pero el amplificador resulta que en las entradas decimos ve una línea abierta. Entonces esta corriente va a ser cero. Incluso si aquí yo le pusiera otra señal, digamos, ponele, para hacerlo un poco más exagerado y que se entienda, yo le pongo una fuente de corriente, obligatoriamente va a ser cero. O sea, no hay manera de que a las entradas del operacional exista corriente. ¿Por qué sucede eso? Porque a la entrada de los operacionales, si lo abrimos y vemos cómo está hecho, aquí tienen una resistencia, ¿okay? Aquí tienen una resistencia increíblemente alta. Suele ser del orden de los megaohmios, de 10 megaohmios para adelante. Eso es lo que me hace que prácticamente no existe corriente, es decir, es una resistencia tan inmensa para aparatos que no esperan recibir más voltaje más arriba de 20 voltios, quizás hay algunos que llegan hasta 30, pero dividí 30 dividido 10 millones. ¿Qué corriente vas a tener? Pues cero, no tendría sentido tomarla en cuenta. Es por eso que existe este fenómeno del cortocircuito virtual. Aquí hay una resistencia de manera real muy gigante. Pero para el análisis nos sirve, es mucho mejor hacer esto, ¿no? Asumir un cortocircuito virtual y entender que, incluso lo voy a escribir aquí, en las entradas, ok, está mal mi tableta nuevamente. La anterior que se me está funcionando bien. Bueno. ¿Por qué será que? Ah, ya. En las entradas, punto número 1, la corriente ve una línea abierta. ¿Qué quiere decir entonces? Que I1, en este caso del dibujo, que he asumido, que le he dado esos nombres, es igual a I2 y ambos valen 0. ¿Okay? Eso quiere decir. Por otra parte, el voltaje ve una línea cerrada. Y aquí sucede otra cosa interesante con el voltaje. Yo tengo un voltaje cualquiera que sea, que va a ingresar por aquí, obviamente. Va a llegar hasta este punto. Dice que una línea cerrada. Entonces, asumamos que existe aquí otra fuente de voltaje, digamos. Va a entrar de nuevo. ¿Qué va a pasar? Bueno, por leyes de Kirchhoff, yo sé que yo asumiendo esto como una malla, porque el voltaje ve una línea cerrada, como digo, si aquí tengo una fuente cuya corriente viaja en esta dirección, asumamos eso, y aquí tengo yo otra fuente cuya corriente va, ¿qué va a pasar? Bueno, que el voltaje, por ejemplo, A que tengo ahí, la suma de los voltajes tienen que ser igual a 0, ¿no es verdad? Eso por el circuito es 1. Como tengo uno en una polaridad y otro en otra, pues sería como decir voltaje en A menos voltaje en B, asumiendo aquí un voltaje en B. Y ojo que en realidad estos son análisis que se hacen en continua con esta polaridad, ¿no? La cosa es que la suma de esos dos tiene que dar igual a 0. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo reescribir así la ecuación y se cumple siempre en los operadores que el voltaje en la entrada inversora siempre es igual al voltaje de la entrada no inversora. Siempre. ¿Ok? Tienen que tener en claro estos dos conceptos para que hagamos todos los siguientes ejercicios que están.
Bueno, igual no recuerdo si entraba como teoría, pero esta sería la teoría más importante de amplificadores operacionales. El cortocircuito virtual, lo que ve la corriente, lo que ve y lo que ve el voltaje. Bueno, teniendo en claro estos dos conceptos, ahora sí podemos entrar a trabajar con los amplificadores, con la imagen en específico en este caso, con lo cual voy a dejarlo esto ahí para, digamos, tenerlo en una sola hoja y ya que se les voy a pasar de todas formas la hoja. Ahora sí hagamos el ejercicio. Me pide que haga el análisis, es decir, tengo que hacer todo lo que tienen que hacer todo lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer ahorita. Ok, me pide saber el voltaje de salida. ¿Cómo le hago? Bueno, para empezar, tengo una fuente, es alterna, ok, pero es una fuente y tengo una resistencia. Por lo tanto, yo puedo asumir por esta rama que va a existir una corriente, ¿no es verdad? Como la resistencia se llama R1, Dios, no puede ser que mi tableta esté tan mal, ¿eh? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ok, y sub 1 llamémosle, ¿ya? Por otra parte, yo sé, digamos, que a la salida, por esta salida, voy a recibir, ¿no? Como hay una resistencia, voy a tener un feedback, una corriente que va a ser en este otro sentido, con otro colorcito incluso. O sea, va a salir por aquí mi señal y por esta rama va a venir una corriente hasta este punto de acá. Llamámosle I sub 2, ya que la resistencia se llama 2. También se le suele llamar corriente de feedback porque esta resistencia que está entre salida y cualquiera de las dos entradas se llama feedback. Pero bueno, ¿qué más? Me pueden decir, bueno, en este nodo tengo 3 cables, pues falta una corriente. Pero recuerden, aquí tenemos el cortocircuito virtual, esta corriente es 0, así que no la tomo en cuenta. Por último, esta corriente se nota al tiro que es 0, tampoco tengo por qué analizar nada en ese punto. Y lo que tengo es eso. Hagamos ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué me dice Kirchhoff? Bueno, Kirchhoff me dice, voy a colocar acá, por ley de corriente de Kirchhoff, I1, las corrientes que entran a un nodo tienen que ser igual a las corrientes que salen, ¿no es verdad? I1 va a ser igual a I2. Ok, sí, yo me confundí aquí en el sentido de la corriente. Ok, es al revés, van a disculpar esa parte. ¿Con qué lo había hecho con azul? Esta corriente se asume de esta polaridad. I2. Ahora sí se cumple Kirchhoff, ¿no? Que las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Solamente entra I1 a este nodo y lo que sale es I2. Bueno, pero no me sirve mucho tener corrientes, voy a llevarlas a voltaje. ¿Cómo lo llevo al voltaje? Pues aplico bueno, ¿cómo se llama esto? Esto, siempre se me va el nombre. Y es lo básico en electricidad, es increíble que se me vaya el nombre, pero bueno. ¿A qué es la corriente igual entonces? Bueno, la corriente es igual a el voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje hay sobre esta resistencia? Bueno, es el voltaje de entrada menos el voltaje de salida, ¿no? Va el voltaje de llegada, ¿no? Creo que estos por circuitos uno tienen que saberlo. En una resistencia teniendo esta configuración, digamos, en una rama, es el voltaje en este punto menos el voltaje en este punto dividido la resistencia. Entonces yo voy a asumir, ok, porque es necesario que lo haga, en este punto de aquí un voltaje. Llamémosle X, no sé. Ok, llamémosle X. Bueno. Entonces I1, ¿qué va a ser igual? La corriente I1, bueno, va a ser el voltaje de salida, ¿no? Bueno, es un poco confuso, ¿cómo le llamamos? El voltaje que entra a la resistencia, llamémosle, no, es que está mal.
¿Cuál era la forma correcta de referirme a esto? Creo que se entiende, ¿no? Es el voltaje desde tierra, el primero con el que se topa, entra a la resistencia y llega hasta el nodo, asumiendo aquí un voltaje X, es el voltaje A menos, bueno, se le llama salida y llegada, menos el voltaje de llegada, que sería X, dividido a la resistencia que atraviesa esa rama, que en este caso sería, llamémosle R1 por ahora. I2, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuál está primero en el sentido de I1, de I2? Primero está voltaje X, ¿no? Menos, ¿qué hay acá? Aquí yo tengo el voltaje de salida que quiero conocer, ¿no? Menos el voltaje de salida dividido la resistencia 2. Pero ¿qué es Bx? ¿Qué habíamos dicho? Recordemos la segunda parte del circuito del cortocircuito virtual, que los voltajes en ambas entradas son iguales. ¿Cómo conozco entonces yo el voltaje de X? Porque conozco el voltaje en esta entrada, digamos. Conozco el voltaje de esta entrada. ¿Cuánto es? Es 0. Está conectada a tierra. Si el voltaje que hay entre este punto y tierra tiene que ser el mismo que habría entre este punto y una tierra, ¿no? ¿Cuál sería? 0. Entonces Bx vale 0. Y yo puedo eliminar este voltaje en X y me va a quedar voltaje A sobre R1 va a ser igual a menos el voltaje de salida sobre R2. Como yo quiero conocer el voltaje de salida, reacomodando la ecuación, me quedaría este R2 va a pasar al otro lado con el signo. Entonces sería R2 sobre R1 negativo multiplicado por el voltaje A, ¿no? Que es el que está entrando a la entrada no inversora. Va, inversora diré. Y me queda esta fórmula de acá. Y con esta fórmula me doy cuenta de algo. Los operacionales tienen una ganancia, ¿ok? Tienen una ganancia que es muy alta, ¿okay? Es elevadísima. Bueno, en algunos llega a ser hasta de más de 1000, ¿ok? De ganancia. Y no me sirven, porque ¿de qué me sirve a mí, digamos? Tendría que meter yo, digamos, voltajes en milivoltios, manejar voltajes en milivoltios, es decir, de 0 a 1 voltio, para la salida poder manejar, digamos, que me varíe, por ejemplo, de 0 a 10 voltios. No tiene sentido porque usualmente no regulamos voltajes tan pequeños. Pero resulta ahora que con esta configuración la ganancia ya no está en función de la ganancia propia del amplificador. Por último, no me importa. Está en función únicamente de las resistencias. Fíjense que esta resistencia, yo podría dejar esta ecuación también como otro nombre, decir que el voltaje de salida va a ser una ganancia respecto a las resistencias multiplicado el valor de entrada. Y yo puedo jugar con estas resistencias. Si yo quiero, por ejemplo, y que podemos ver cuál es la ganancia de este amplificador directamente. Haciendo el ejercicio, por ejemplo, ¿qué valores tenemos? Negativo. Ahora, esta configuración de amplificador, como la ven en la imagen, se llama el amplificador inversor, porque te amplifica la señal, porque tiene una ganancia, si se dan cuenta, con la que podemos jugar. La resistencia hay de muchísimos valores, ustedes pueden hacer la ganancia que quieran, de 1, de 2, de 3, de 5, de 4, de 6, de 20, de lo que quieran. Bueno, pueden obtenerla solamente jugando con esas dos resistencias, pero la señal se invierte, por eso se llama el amplificador inversor, porque invierte la señal y la amplifica. ¿Qué valores tenemos? R2 tenemos que son 220K, R1 tenemos que son 50K, y el voltaje de entrada, ¿cuánto era? Voltaje A son 18,6 milivoltios. Ojo que esto en la vida real no pasa, de manejar voltajes tan pequeños, pero bueno, la K se puede ir con la K, que significa 1000, digamos, hago la división. Incluso puedo escribir el resultado directamente de una vez.
Si es que sucede que pillo yo mi calculadora, que no sé dónde la dejé. Menos 81.84. Perfecto. ¿El total? Sí, el total. Ah, ya, ok. Menos 81.4 No, 84. a menos 84, No. 81.84. ah, ya, ok. Ahora sí, perdón. 81.84 milivoltios. Sí, exactamente. ¿Me das la ganancia? Que sería nomás la división de estos dos. Solamente para tenerla, que no lo pide, pero es para tenerla aquí. Dos punto algo debe ser, si no me equivoco. Creo. No, 4 punto algo. 4.4. 4.4, ¿no? Resistencia 2 sobre 1. Ujú. Entonces, Era sin el signo, ¿no? Si no me equivoco. ¿es que? Era sin el signo, ¿no? De la ganancia. Sí, sin el signo, la ganancia déjenla sin el signo. El signo está en este caso únicamente para mostrar que la señal se invierte, es decir, si yo tengo mi señal sinoidal de amplitud justamente, seguramente sea el máximo el que me da, que es 18.6, y yo lo paso por este amplificador, voy a obtenerla amplificada 4.4 veces. Ahí, es que esto está mal. Voy a tenerlo amplificado 4 veces, pero invertida. La fórmula que tienen que tener a mano, anótense en el formulario por cualquier cosa, es esta, ¿no? Sería esta de aquí, ¿no? Y el resultado de la operación es esto de acá. Entonces, esto es el amplificador inversor. Bueno, es muy sencillo. Podríamos simularlo incluso en Proteus para que lo vean con el osciloscopio. Espero que nos dé el tiempo. Pero bueno, este sería el primero, ¿no? Y es el primero de los arreglos, creo que en 10 minutos se acaba esto. Ni modo. Es el primero de los arreglos y el más conocido de los arreglos amplificador, ¿no? Vamos al segundo, por ejemplo. Vamos a hacer el segundo. Lo mismo. Voy a copiar, si me lo permite. Y ahora nuevamente no me permite hacer nada. Increíble. Ah, señor, ¿por qué no me permitís hacer esto? No sé, a ver. Quiero recortar la imagen, no quiero dibujar. No, no me permite, es increíble. Ni modo, voy a hacer un dibujo feo. Ok. ¿Por qué está tan lento esto? Bueno, el segundo, ¿cómo era? Ni modo, van a tener que aguantar mi dibujo. Era la señal, una señal alterna. Va la resistencia y va unida al... Esta es la patilla inversora, abajo está la no inversora. ¿Por qué está tan mal esto? Falta la resistencia aquí. Es mi teclado el que está mal, para ser preciso, no sé por qué. Otra señal vamos a tener. También va a pasar por una resistencia. Lo que pasa es que si no existe resistencia, no hay forma en que yo pueda tomar la señal. Porque si no existe resistencia, entonces ¿con qué comparo para tomar voltaje? Estaría asumiendo una corriente infinita a través de esa rama. Por eso es tan importante pues que existan, ¿no? Colocarlas. Si no, lo único que hago yo es enviar corriente y dicha corriente sería infinita. Ahora, no sucede eso porque, repito, en los amplificadores
tienen protecciones, tienen impedancia de entrada, es decir, tienen resistencia para cada una de sus entradas bastante alta. En la mayoría de las entradas, igual algunas otras entradas no son tan altas y ahí sí tendrían que tener cuidado de no enviar corrientes bastante elevadas. Depende mucho del integrado y depende del datasheet, ¿no? De la hoja de datos. Por eso es tan importante que la revisen. Bueno, esto va a lo de electrónica, ¿no? Quizás ustedes de redes no vayan a ver tanto, pero en algún momento sí. Así que sería bueno que igual tengan esa costumbre. Y nada, tengo la resistencia de feedback. Qué bueno. Okay, aquí está el voltaje sub A. Aquí está el voltaje sub B. Estas van a ser R1, R2 y R3. Bueno, como se pudo. Ok, lo mismo, hagamos el análisis de las corrientes. Por esta rama, seguro que está fluyendo una corriente que va a llegar a este nodo de aquí, llamada I1, llamémosle. Por esta rama también va a fluir una corriente que va a llegar a este nodo de acá, llamada I sub 2. Por último, podemos asumir también una corriente que va a salir por aquí, I sub 3, ¿no? Y nada más, porque en la patilla no inversora, pues no hay nada, entonces está conectado a tierra, eso no hay manera de perderse, de que aquí tenemos un 0 y por acá sería el voltaje de salida. Empecemos. Ley de corrientes. Recuerden que una de las técnicas que podemos hacer es que si esta es una rama, digamos, sin nada ahí, y yo tengo entre ellas dos nodos, pues yo puedo unirlos los dos en un supernodo y asumir esto como un solo nodo, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Disculpen por el sonido, no sé qué se han puesto a hacer en mi casa, espero que se escuche de todas formas. Perfecto, gracias. ¿Qué tenemos? La ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Bueno, lo voy a escribir aquí. Por leyes de corriente de Kirchhoff. I1 y I2 están ingresando, ¿no? I1 más I2. Y nada más ingresa, entonces tiene que ser igual a lo que sale, que lo que sale es I3. ¿No es verdad? Bueno, de nuevo, no los quiero en corriente, llevémoslos a voltaje. R1, ¿cómo sería su voltaje? Pues lo mismo, en este nodo yo voy a asumir nuevamente un voltaje al que le llamaré pues X, porque me dio la gana. Ustedes pueden llamarle lo que sea. Y digo, bueno, la corriente I1 va a ser el voltaje de salida de esta rama menos el voltaje de llegada dividido las resistencias que atraviesa dicha rama. En el segundo caso lo mismo, más voltaje de salida menos el voltaje de llegada dividido la resistencia que atraviesa dicha rama, va a ser igual a el voltaje de salida, que en este caso ya va a ser Vx de I3, menos el voltaje de llegada, que va a ser la salida que busco yo del sistema en sí, sobre la resistencia R3. ¿Qué pasa? Lo mismo que en el anterior caso, tengo en esta patilla, está conectada a 0. ¿Y qué me dice la teoría de amplificadores operacionales? Que ambas entradas tienen que tener voltajes iguales. Si el voltaje en una es 0, obligatoriamente en la otra es 0. Entonces Vx, el voltaje entre este supernodo, digamos, que sería lo mismo que tomar aquí, y tierra, que es lo mismo que decir que entre este punto y tierra, pues va a ser 0. Entonces mi ecuación me quedaría como B sub A sobre R1 más B sub B sobre R2 va a ser igual a menos B sub 0 sobre R3. Como lo que yo quiero es la salida, lo voy a despejar de una vez. Si ustedes si no son muy buenos despejando, lo paso por paso, no hay problema. Pero bueno,
saldría como que B sub 0 va a ser R3, con el signo, lo llevo una vez el signo para dejar B sub 0 en positivo, que es lo que quiero, y esto va a multiplicar tanto a B sub A sobre R1 más B sub B sobre R2. Y ahí quedaría en este caso, no puedo hacer mucho más, ya tengo la salida y tengo todos los valores, porque el ejercicio me da todas las resistencias y me da las dos voltajes, ¿no? Y aquí me dice el valor de cada resistencia. ¿Qué sucede? Tengo algo que comentar sobre este ejercicio. Esta configuración que están viendo, bueno, mejor veamos este dibujo que está mucho mejor, es el amplificador sumador. Dense cuenta que lo que logra este arreglo es que la salida va a ser igual a, digamos, voy a tener una ganancia que va a depender de la resistencia y se suman los voltajes. Ahora, la fórmula del sumador normalmente se ve de esta manera. Ahorita les explico. Ojo, es el sumador inversor también. En realidad su nombre completo sería amplificador sumador inversor, porque si se dan cuenta por el signo menos, me suma las señales pero me las invierte. ¿Ok? En realidad, lo que sucede muchas veces es esto. Y aquí sí se ve mucho mejor voltaje A, digamos, más un voltaje B. Incluso no tenemos por qué detenernos ahí. Yo puedo seguir agregando señales y me las va a sumar todas las que me dé la gana. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el amplificador sumador, en la configuración, para que funcione como sumador justamente, estas resistencias de acá, las que están conectadas, digamos, a las fuentes, son iguales. ¿Ok? ¿Dónde está? Para borrar. Son iguales. Así tuviera yo 3, 4, 5, 6 señales, son iguales para que funcione como sumador. De todas formas, funciona como sumador, sí va a funcionar, pero envío de nuevo ya. Entran lo más rápido que puedan, por favor. ¿Cómo va a cortar esto?